Capítulo 6. Planificación. Queridos estudiantes, estamos ya en el capítulo número 6 de la norma. Este capítulo se refiere a la planificación y vamos a abordar uno de los puntos más interesantes de toda la norma, que es el análisis de riesgo. Para cualquier duda, pueden recurrir para material adicional a www.labcalidad.wordpress.com. Empecemos entonces. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Es que al finalizar ustedes deberán ser capaces de conocer qué es lo que pide la norma en el capítulo número 6. ¿Qué es lo que solicita? Más bien, ¿qué es lo que exige la ISO 9001 en el capítulo 6? Y también vamos a saber cómo cumplir con estos requisitos. ¿Cuál es el contenido que vamos a trabajar? Este capítulo está dividido en 3 apartados. El primero, como vemos aquí, va a abordar el punto 6.1, que son las acciones para abordar riesgos y oportunidades. El punto 6.2, objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Y el punto 6.3, la planificación de cambios. Veamos el punto 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Punto 6.1.1, requisito de la norma. ¿Qué nos dice la 9001? Nos dice que al planificar en un sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas al apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2. Recordemos, el apartado 4.1 es análisis del contexto y ahí nosotros hemos determinado oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Y en el punto 4.2 hemos realizado el análisis de stakeholders. Esto se hace, nos dice la norma, con el fin de determinar riesgos y oportunidades que vamos a abordar, con el fin de, inciso A, asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos. Eso es lo que queremos a partir de ahora. Asegurarnos de que nuestro sistema va a cumplir con los resultados previstos. Luego, aumentar los efectos deseables, prevenir o por lo menos reducir los efectos no deseados y lograr la mejora. El punto 6.1.2 nos dice que la empresa debe planificar, inciso A, las acciones para abordar los riesgos y oportunidades que yo encuentre. Inciso B, la manera de integrar e implementar estas acciones en los procesos del sistema de gestión de la calidad. Aquí tenemos que recordar que nosotros ya tenemos definidos los procesos de nuestro sistema. Siguiente, evaluar la eficacia de estas acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. La norma aquí nos presenta dos notas. Primera, las opciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar el riesgo, asumir el riesgo para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad, la consecuencia, compartir el riesgo o mantener el riesgo mediante decisiones informadas. Fíjense cómo aquí la norma nos está introduciendo ya ciertos términos que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del capítulo. Nota 2. Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes. Entonces, en cuanto a riesgos, ya nos introduce cierta terminología y en cuanto a las oportunidades nos da ideas para abordar estas oportunidades, siempre pensando en atender mejor las necesidades de la empresa y las necesidades de los clientes también. La norma que vamos a utilizar por excelencia
porque también es una norma de la ISO y es una norma específica para la gestión de riesgos, es la ISO 31000. Esta norma nos habla de cómo gestionar el riesgo en la empresa y empieza con gestionar el riesgo en cada uno de los procesos. Esto implica contar con herramientas que permitan cumplir con el ciclo que nos presenta aquí a continuación. Fíjense, la ISO 31000 nos presenta este ciclo que también lo tenemos en el texto base, que nos indica empezar con establecer bien el contexto de la empresa. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es conocer el contexto de la organización. Estamos hablando de conocer a las partes interesadas, sus necesidades, sus expectativas, etc. Y también en función de eso, nosotros hemos determinado cuál va a ser el alcance de nuestro sistema. Luego, una vez que hemos establecido el contexto, fíjense, hemos hecho esto a tiempo que comunicamos y consultamos con nuestros stakeholders. Nosotros, para establecer el contexto, lo hacemos en un proceso de planificación estratégica, que como ya vimos en la materia de organización, se realizan reuniones donde participan los representantes de los stakeholders. Entonces, eso es lo que me está indicando la norma. Además, a partir de haber establecido este contexto, nosotros, si se fijan, en cada uno de los puntos que vamos a llevar adelante, vamos a realizar un monitoreo y revisión permanente de todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo? En comunicación y consulta con nuestros stakeholders. Muy bien, entonces, primer paso, establecer el contexto. Luego vamos a pasar a la evaluación de riesgos, que tiene como primer paso identificar, analizar los riesgos y luego evaluar los riesgos. Esa sería la tercera parte. Y finalmente tenemos que tratar los riesgos. Esta es la propuesta de la ISO 31000 que también manejamos en el texto base. Para más detalle, quisiera complementarles con este otro gráfico. Si ustedes se fijan, tampoco es diferente, pero va un poco más en profundidad. Fíjense, dice, inicio el proceso de gestión de calidad de riesgos. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Te dice, la evaluación de riesgos implica identificación, análisis y evaluación. Entonces, esta parte es justamente lo que nosotros tenemos aquí. Luego pasamos a la etapa de control de riesgo, considerando reducción y aceptación de riesgo. De esta parte que nosotros podríamos equiparar con este punto de la 31000, que es el tratar el riesgo, nosotros tenemos una salida que es el resultado del proceso de gestión de calidad del riesgo. Y luego tenemos que revisar el riesgo, es decir, ir controlando los eventos que van sucediendo. Ahora, aquí, ¿qué tenemos en este lado? Tenemos la comunicación de riesgos. Aquí, ¿cómo lo plantea la 31000? De igual manera, a través de comunicación y consulta, estamos en permanente contacto con nuestros stakeholders. Aquí, hacer notar además que el control de riesgo, cuando es y se trata de un riesgo inaceptable, tenemos que volver a esta etapa de evaluación del riesgo nuevamente, para que nosotros podamos identificar mejor las causas y luego actuar en ellas. Luego aquí también tenemos una flecha de retroalimentación que nos dice que a partir de la revisión de los eventos, nosotros podemos retroalimentar al control de riesgo. Todo esto utilizando herramientas de gestión de riesgo. Con esto quiero que vean que la 31000 nos da un esquema inicial a partir del cual nosotros podemos ir profundizando con mucho más detalle en cuanto a la gestión de riesgos. Siguiendo entonces lo recomendado por la ISO 31000, vamos a empezar a hacer el análisis de riesgo teniendo como paso número 1
el contexto organizacional. Este sería el inicio, el principio. Aquí, establecer el contexto ya se ha visto en detalle. Establecer los riesgos, las oportunidades, implica conocer fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y esto ya lo hemos hecho. Así que podemos pasar a la siguiente etapa, que sería el paso 2. Aquí lo que vamos a hacer es identificar el riesgo. Y les he preparado algunas definiciones para que manejemos los términos con propiedad. Veamos, los riesgos han evolucionado y su estudio adquiere cada vez mayor relevancia en el ámbito de la práctica empresarial. Aquí en la práctica empresarial lo que se evidencia es la necesidad de controlar las amenazas. Amenazas que podrían afectar el normal funcionamiento de la organización o que podrían generar pérdidas que van desde lo económico hasta la afectación a las personas, pasando por el deterioro del medio ambiente o incluso la imagen corporativa. De acuerdo con la ISO 31000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. En el campo empresarial, el riesgo se asocia con la incertidumbre de un resultado, el cual puede ser negativo al ocasionar pérdidas materiales o inmateriales, o positivo si se convierte en oportunidad de obtener ganancias. Por lo tanto, a partir de esta definición como que el riesgo es el efecto de la incertidumbre, en este punto quisiera aclarar riesgo e incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia? El primero, el riesgo, es mesurable. ¿Qué quiere decir? Se puede medir el riesgo. En cambio, la incertidumbre se considera incalculable. Por eso es incertidumbre. Es decir, cuando habla de riesgo, la norma se refiere a la aleatoriedad de los resultados con posibilidades conocidas. Entonces, cuando nosotros tenemos no una posibilidad, una probabilidad conocida, hablamos de un riesgo. En el caso de la incertidumbre, se refiere a una aleatoriedad con probabilidad desconocida. Probabilidad desconocida, entonces, la incertidumbre. Y cuando la probabilidad es conocida, estamos hablando del riesgo. Por ejemplo, hay incertidumbre de que mañana pueda llover, lo cual implica un riesgo para quien no lleve paraguas y una oportunidad para quien necesite regar o rociar su jardín. Esa entonces sería la relación, similitud y diferencia entre lo que es riesgo e incertidumbre. Y recordemos, de acuerdo con la 31000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de la empresa. Como hemos visto entonces, ya estamos en la etapa o el paso de identificación de los riesgos. Pero para identificar un riesgo, primer paso será describir el riesgo. En este punto lo que vamos a hacer es describir con una frase breve cada riesgo asociado a las actividades de un proceso determinado. Repito, los procesos tienen actividades que forman parte del proceso, que constituyen el proceso. Entonces, lo que vamos a hacer primero es describir con una frase corta cada riesgo asociado a las actividades de este proceso. Esto se hace siempre basándonos en la misión y también en los objetivos de los procesos. Por eso es importante, antes de esta etapa, haber realizado la documentación de los procesos de la empresa. Cuando nosotros analizamos los procesos y conocemos la misión de los procesos, para nosotros es mucho más sencillo el análisis de riesgo. Incluso cuando nosotros hayamos determinado, que vamos a ver que es la siguiente etapa, los objetivos del proceso, refrescamos el análisis de riesgo del proceso. Entonces, al momento de identificar el riesgo, nosotros, como que somos los analizadores del riesgo, debemos hacernos las siguientes preguntas.
Agarramos un proceso y empezamos a preguntarnos, ¿qué situación conocida podría pasar que puede impactar positiva o negativamente en la misión o en los resultados, en los objetivos que debe lograr mi proceso? Repito, primera pregunta. Agarramos un proceso de la empresa y nos preguntamos, ¿qué situación podría pasar que puede impactar positiva o negativamente? Recordemos que este análisis nosotros lo vamos a describir para el análisis de riesgos, pero se aplica perfectamente a las oportunidades también. Entonces, ¿qué situación conocida podría suceder en este proceso que podría impactar, en principio, negativamente en este proceso? ¿Se te ocurre alguna situación? Si no se te ocurre nada, pasas a la pregunta 2. ¿Qué ha pasado antes en este proceso? ¿Qué haya impactado a este? ¿Qué te dice la experiencia? La experiencia de tus trabajadores, la experiencia de quienes estamos aquí reunidos para hacer este análisis. ¿Qué ha pasado antes en este proceso? Tercera pregunta que podríamos hacer. ¿Qué pasa en otras empresas en procesos como este? Por ejemplo, en procesos de ventas. Hay empresas que hacen como nosotros el pago diferido en 30, 60 y 90 días. En las empresas que hacen, que cobramos de esa manera, que hacemos nuestras ventas dando esa facilidad a los clientes, 30, 60, 90. ¿Qué pasa normalmente en estas empresas? Si no se te ocurre nada, siguiente pregunta, pasamos a la cuarta. ¿En cuál de las M's tiene debilidad mi proceso? ¿Qué podría pasar? En cuanto a la materia prima, ¿estamos seguros? En cuanto a el medio ambiente, mano de obra, método, medición, máquina. ¿Cómo están las M's de mi proceso? ¿Cómo me siento en cuanto a la estabilidad de esas M's? 5. Con respecto a qué no estás muy seguro en tu proceso. ¿Qué es lo que te genera algún tipo de duda? ¿O qué tendencias has visto en los datos? Recordemos que nosotros como ingenieros tenemos una serie de herramientas cuantitativas, las cuales nos permiten tomar decisiones. Y sobre eso aplicamos nuestra experiencia, nuestro sentido común, aplicamos el conocimiento compartido que tenemos con nuestro equipo de trabajo. Entonces, fíjense, señores, que simplemente fijándonos en esta primera etapa, si yo quiero describir los riesgos de un proceso, tengo que aplicar estas 5 preguntas hasta encontrar una respuesta que para mí va a ser el primer riesgo que yo vaya a identificar. Veamos un ejemplo. Proceso. El proceso de planificación. Aquí también mencionar, por ejemplo, la herramienta PREST a mí me ayuda a analizar los riesgos que podrían ser estratégicos para las empresas. Entonces, hay muchas herramientas que yo podría utilizar en determinados momentos. Yo tengo toda una carpeta de herramientas que podría sacar y utilizar según considere más apropiado como ingeniero industrial. Entonces, en el proceso de planificación, recordemos, proceso, planificación. ¿Cuál es su misión? Definir el rumbo estratégico de la organización. ¿De dónde he sacado esta información? De la ficha de proceso. De ahí he sacado esta información. ¿Cuál? La misión del proceso. Muy bien, recordemos también que aquí depende cómo funcione mi empresa, pero si yo estoy hablando de un proceso de planificación, yo podría realizar como su proceso la planificación estratégica y su proceso planificación operativa. Entonces, mucho depende de cómo funciona la empresa. Luego, esa sería la misión. Etapa del proceso. ¿A qué se refiere con etapa del proceso? Se refiere a la actividad. Por ejemplo, para llevar adelante la planificación estratégica de mi empresa, no estoy hablando de la planificación del sistema de gestión de la calidad, que eso es lo que estamos viendo ahora con el análisis de riesgo. Estoy hablando de la planificación estratégica de la empresa, que es precisamente lo que nosotros hemos conocido o hemos llamado análisis de contexto, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál es la primera etapa o la primera actividad? Pues el análisis, podríamos decir, del macroambiente. Luego viene el microambiente, luego el análisis interno. Entonces, una etapa o una primera actividad del proceso de planificación podría ser el análisis del macroambiente. Y me parece que a eso se refiere porque dice análisis del entorno. Ahora, esta etapa o actividad, como quieran ustedes organizar su análisis de riesgos, ¿dónde está? Está en el diagrama de proceso. Muy bien, la misión es sacado de la ficha de proceso, la etapa del diagrama de proceso. Esa es la documentación que estoy utilizando de apoyo. Pregunta, entonces me empiezo a plantear las preguntas. ¿Qué situación conocida podría pasar que puede impactar en la misión o los objetivos de mi proceso en la etapa del análisis de entorno? Y fíjense, se está aplicando la pregunta número 1. ¿Qué situación conocida podría pasar que puede impactar en los resultados, en la misión de mi proceso? Recordemos que aquí, por eso se los he marcado en rojo, podemos aplicar las 5 preguntas hasta poder identificar algún riesgo. La respuesta podría ser prever un entorno irreal. Puede ser que ya ha pasado antes o que les pasa a otras empresas. ¿Qué ha pasado? Cuando están haciendo el análisis, por ejemplo, del macro y del microambiente, han previsto un entorno irreal. Muy bien. En la etapa de establecimiento de objetivos, porque imagínense usted el diagrama de proceso del proceso de planificación. Seguramente hay una actividad que nos habla específicamente de establecimiento de objetivos estratégicos. ¿Qué ha pasado en esta etapa en el pasado? ¿Qué les pasa a otras empresas? ¿Qué situación podría tener lugar? Pues definir objetivos ambiguos. Objetivos ambiguos significa que no están claramente definidos. Nosotros sabemos que un objetivo tiene que ser SMART, por ejemplo. Luego, en la etapa de planificación operativa, recuerden que simplemente estamos siguiendo con un ejemplo que toma una actividad, toma otra. Ustedes deben hacer este análisis con los diagramas de su proceso. Actividad por actividad. Entonces, aquí y en la etapa de planificación operativa, pues ha habido un desfase entre los objetivos y la estructura. Muy bien, los objetivos iban por un lado y el mapa de procesos iba por otro. Muy bien. Fíjense entonces cómo para el proceso de planificación, en distintas actividades, hemos encontrado posibles riesgos en esos procesos. Veamos otro ejemplo, proceso de GTH. Aquí hay una herramienta que es específica para el análisis de los riesgos en los procesos que pueden ser operativos o pueden ser de apoyo, que es el RISICAR. Muy bien, misión. ¿Cuál es la misión de GTH? Proveer a la organización de personal competente y motivado. Ahora, esta será la misión en su empresa de GTH. Puede ser similar, puede ser parecida, no necesariamente tiene que ser la misma. ¿De dónde saca esta información? De la ficha de proceso. ¿De qué etapa de proceso, qué etapa estamos analizando? Estamos analizando la recepción de solicitudes de capacitación. ¿De dónde he sacado esto? Del diagrama de procesos. Porque hay una etapa o una actividad, a lo mejor, si ustedes prefieren, se puede hacer el análisis, hemos dicho, por actividades o por etapas, que es recepción de solicitudes de capacitación. Muy bien, ¿qué preguntas se han aplicado? ¿Qué situación conocida podría pasar que puede impactar en la misión y los objetivos de mi proceso en la etapa de recepción de solicitudes de capacitación? Si no se nos ocurre nada, aplicamos las 5 preguntas. ¿Hasta qué podemos encontrar algún riesgo? Pues nos ha pasado que hay una interpretación incorrecta de las demandas de capacitación. Por ejemplo, el encargado de mantenimiento ha hecho una solicitud de capacitación, pero lo que él solicita no es correctamente interpretado por el encargado de capacitación, entonces hay como un desfase. Muy bien. Y en la etapa de selección de capacitadores, que es otra actividad también del proceso de GTH, pues durante la selección de capacitadores alguna vez hemos convocado capacitadores que no estaban aptos. Muy bien. Y en la etapa de capacitación tal cual, ¿qué ha pasado? Ha habido falta de tiempo o predisposición de los propios trabajadores. Como hemos visto entonces, un proceso puede tener varios riesgos porque los riesgos se analizan actividad por actividad y yo me voy aplicando las 5 preguntas que hemos visto en amarillo en la anterior diapositiva.
Con esta identificación entonces que realizamos no es suficiente. Ya sabemos lo que podría ocurrir, ¿cierto? Pero ahora debemos tener claro cómo, por qué, debido a qué sucede y cuáles serían las consecuencias. Las consecuencias que pueden ser evaluadas en los objetivos de los procesos en los resultados del sistema. Entonces pasamos a una etapa B. Recuerden que nosotros seguimos en la parte de identificación de riesgos. En la identificación de riesgos, lo primero que hemos hecho es la descripción del riesgo. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es la descripción de las causas que originan el riesgo. Entonces, una causa es aquel elemento que genera un riesgo. Las causas son los peligros o las amenazas. Es importante notar que los riesgos no pueden ser restricciones. Por ejemplo, falta de algo. No, las restricciones son las causas. Debido a la falta de algo sucede el riesgo, se manifiesta el riesgo. El riesgo, como habíamos dicho, es el efecto de la incertidumbre, de esta incertidumbre causada por la restricción. La causa del riesgo es una restricción, un supuesto, una incertidumbre o una condición que origina ese riesgo. Por lo tanto, para describir la causa, se sugiere iniciar la frase con un adjetivo calificativo que ayude a evidenciar su estado. Vamos a utilizar como adjetivos los siguientes: poco o poca, deficiente, débil, inestable, malo, difícil, impreciso, incorrecto, etc. Entonces empezamos para describir la causa con un adjetivo calificativo. Deficiente, control en tal cosa. Inestable, seguimiento. Difícil comprensión, difícil, ¿qué podemos decir? Difícil trazabilidad complicada. Gráficos imprecisos. Selección incorrecta. De esta manera, nosotros vamos a definir todas las posibles causas prioritarias que estén vinculadas con los riesgos que ya hemos descrito. Ahora, ¿qué herramientas nosotros utilizamos para describir, presentar, redactar estas causas? Nosotros lo que hacemos es utilizar el criterio experto. Hay una herramienta que es el método Delphi, que consiste en que nosotros enviamos un cuestionario a determinados expertos y recibimos, o sea, estos cuestionarios evidentemente tienen una batería de preguntas que ellos contestan. Nosotros recibimos estas respuestas y hacemos una comparativa de las respuestas. Aquellas respuestas que no coincidan, no sean compatibles, las que sean distintas, las sometemos a una nueva revisión por parte de los mismos expertos hasta llegar a un acuerdo. Si tienen dudas en relación al método Delphi, ustedes pueden consultar en Internet, es una herramienta muy conocida, al igual que el Focus Group. Luego también podemos trabajar con listas de riesgos, donde nosotros lo que vamos a hacer es tener una serie, como dice, ¿no? Un listado de riesgos, un listado de posibles causas y vamos a establecer interrelaciones entre riesgos y causas. Muchas veces recordemos que no se trata de una sola causa que genera el riesgo. Hay diferentes causas. Luego podemos trabajar también con lluvia de ideas, que es toda una metodología a partir de la cual nosotros podemos, en función de las respuestas de un colectivo, llegar a conclusiones mucho más concretas. También podemos utilizar entrevistas, etc. En cuanto al origen, estamos hablando de que estas causas que nosotros vamos a determinar pueden ser de origen interno del proceso, pueden ser propias
del sistema o pueden ser externas a la organización. Así que veamos. Un origen externo de la causa es cuando la causa viene del macroambiente o del microambiente. Hablamos de condiciones económicas, medioambientales, políticas, sociales, tecnológicas, legales, demográficas, etc. Cuando el origen de la causa está dentro del sistema, nos referimos a que deriva de otro proceso. Por ejemplo, si la causa es volvemos aquí arriba, deficiente estado de la máquina cortadora, entonces, si esto se identifica en el proceso de producción, es una causa de origen del sistema, porque en realidad la causa no está en el proceso de producción, sino en el proceso de mantenimiento. Entonces, su origen es del sistema. Y también puede ser que la causa sea de origen interno. Por ejemplo, mano de obra, medio ambiente, medición, método, máquina, pero desde otro enfoque. Por ejemplo, la máquina que nosotros utilizamos está en buen estado, entonces no es problema de mantenimiento. Lo que sucede es que la operación que realiza el trabajador está en base a un método que no nos está permitiendo lograr la máxima eficiencia. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos hablando de una causa interna. Por lo tanto, de esta manera nosotros analizamos las causas que están generando ese riesgo. Identificadas entonces las causas, ahora debemos determinar cuáles son las consecuencias. Recordemos que seguimos en la etapa de identificación del riesgo, donde el primer paso fue la descripción, luego hemos seguido con el análisis de las causas y ahora vamos a hablar de las consecuencias del riesgo. Las consecuencias son un conjunto de efectos derivados de la manifestación del riesgo. Las consecuencias se pueden valorar cualitativa o cuantitativamente, porque pueden ser pérdidas u otro tipo de perjuicios que sufre el proceso y el sistema organizacional. Se deben definir las causas prioritarias que estén vinculadas con el riesgo. Al igual que cuando hacíamos el análisis de las causas, decíamos pueden haber muchas causas, pero debemos definir las que son prioritarias. Lo mismo sucede en este punto. Al definir las consecuencias, definimos las consecuencias prioritarias. La conclusión, entonces, de la identificación de riesgos por procesos, o sea, para cada uno de mis procesos, es la siguiente. Esta es la tabla que deberíamos tener hasta este momento. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado y empecemos por la primera columna de la izquierda, proceso por proceso. Y aquí simplemente en procesos coloca algunos ejemplos. Luego de los procesos tenemos las etapas. Aquí etapas pueden ser o actividades. Recuerden que cada proceso tiene varias actividades. GTH, varias actividades. Y aquí parece que hay un subproceso también. Entonces, mucho depende de la magnitud de la organización. Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí podemos poner proceso, subproceso, actividad. O podremos poner como está aquí en este ejemplo, proceso y etapa directamente, como ustedes lo entiendan mejor. Luego realizamos la descripción del riesgo. Los procesos tienen etapas, tienen actividades y en cada etapa o en cada actividad yo he aplicado mis 5 preguntas y he encontrado riesgos. Esa descripción se presenta aquí. Y hemos dicho, es mejor si empieza con un adjetivo que califique y que se ha presentado en pocas palabras esta descripción. Luego tenemos la causa, tenemos el origen y tenemos las consecuencias. Veamos con el ejemplo de planificación. Estamos en el proceso de planificación en el análisis del entorno. ¿Cuál es la etapa entonces? Análisis del entorno, aquí específicamente del macroambiente. ¿Cuál ha sido el riesgo que hemos identificado? Prever mal el entorno. ¿Cuál es la causa?
Entorno demasiado dinámico, origen externo, porque claro, es algo que yo no puedo controlar y su origen es totalmente externo. Consecuencias, errores en la definición de estrategias y objetivos. Veamos el otro ejemplo. Proceso de GTH puede ser su proceso de capacitación. Etapa, planificación de la capacitación. Durante la planificación de la capacitación, ¿cuál es el riesgo? Falta de tiempo o predisposición de los trabajadores. Cuando tú estás tratando de hacer un cronograma, te das cuenta de que los trabajadores no tienen tiempo y no están predispuestos a recibir capacitación. ¿Cuál es la causa? Excesiva carga de trabajo. ¿Cuál es el origen? Es interno, pero es del sistema. A ver, analicemos esto. Interno y del sistema también. Interno, ¿qué significa? El origen puede estar en errores de planificación. ¿Por qué? De planificación de la capacitación, porque a lo mejor no estoy previendo y no estoy tomando en cuenta adecuadamente los cronogramas de trabajo de los empleados. Pero también la causa puede ser del sistema. ¿Por qué? Porque quizás, como dice aquí la causa, hay una excesiva carga de trabajo en los otros procesos, lo cual no da tiempo para la capacitación que quiere dar GTH. Consecuencias, parte de los trabajadores no capacitados. Otro ejemplo, proceso comercial. Etapa o actividad, recepción de los pedidos. Concretamente estamos hablando de la etapa de llenado de formularios. Veamos. Si estamos en el proceso comercial, la recepción de pedidos implica llevar adelante un llenado de formulario de pedido. Entonces viene un cliente y tiene que llenar un formulario con su pedido. Muy bien, descripción del riesgo, errores en los registros de preferencias. La causa, falta de especialización del personal. Origen, interno o, como habíamos dicho aquí, lo mismo del sistema. Interno, la causa puede ser interna. ¿Por qué? Porque los que están a cargo de hacer llenar los formularios están cometiendo errores. Y esto también puede ser del sistema. ¿Por qué? Porque GTH está seleccionando mal a las personas que se encargan de recepcionar los pedidos. ¿Cuál es la consecuencia? Pedido que no refleja lo deseado por el cliente. Entonces, hemos realizado ya lo que es la identificación de los riesgos. La identificación comprenderá entonces llenar todas estas columnas y pueden ser incluso más. ¿Por qué hemos dicho? Porque yo puedo poner proceso, subproceso, actividad. Luego, recordemos que aquí no va a ser solamente una fila. Si hablamos del proceso de planificación, imagínense, coloco aquí planificación y aquí coloco cada una de las actividades que puedo hacerlo. Y para cada actividad yo encuentro diferentes riesgos. Puede haber alguna actividad en la cual no identifico ningún riesgo relevante a partir del análisis que hemos realizado. Podría ser, pero lo más normal es que aquí haya varias filas, y luego, evidentemente, en causa, origen y consecuencias, también van a haber muchas más filas que las que vemos acá. Identificado y completado entonces el riesgo, además de haber completado este cuadro, pasamos ahora a realizar el análisis de los riesgos. El análisis de riesgo puede realizarse con un enfoque cualitativo, con un enfoque cuantitativo o un enfoque semi-cuantitativo también. Ahora, aquí tenemos que comprender que las metodologías para analizar los riesgos se pueden ver, las herramientas se pueden ver desde la materia de riesgos, por ejemplo, cuando hablamos de riesgos laborales, cuando hablamos de riesgos ambientales, o incluso desde más abajo en investigación operativa o investigación operativa 1, 2. Entonces, como les decía, el método que yo utilice puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo o puede ser semi-cuantitativo.
nosotros debemos utilizar diferentes enfoques, porque desde el punto de vista cualitativo, brainstorming o lluvia de ideas, cuestionarios, entrevistas estructuradas, evaluación para grupos multidisciplinarios, juicio de especialistas, expertos, la técnica Delphi, métodos cuantitativos, estaríamos hablando de análisis de probabilidades, análisis de consecuencias, métodos numéricos a partir de simulaciones. Nosotros tenemos la capacidad de mezclar estos diferentes enfoques y de alguna manera conseguir que nuestro método sea mixto. Por ejemplo, si los componentes de un escenario de riesgos pueden ser espacialmente cuantificados, nosotros podemos utilizar una ecuación para la determinación de riesgo. Esta ecuación tiene las siguientes variables. Por ejemplo, tiene la probabilidad temporal de cierto escenario de peligro, y un escenario de peligro es un evento de peligro de cierto tipo. Por ejemplo, una inundación con cierta magnitud, con cierta frecuencia. También considera esta fórmula la probabilidad espacial que una ubicación particular sea afectada por cierto escenario de peligro. También considera la cuantificación de la cantidad de elementos en riesgo que están expuestos, personas, edificios, etc. Y finalmente considera la vulnerabilidad de los elementos en riesgo dada la intensidad del peligro bajo el escenario de peligros específico. Con esta información nosotros entonces podemos determinar de manera cuantitativa el riesgo y desarrollar gráficos de vulnerabilidad o curvas de riesgo. Cuando los eventos se dan como en un efecto dominó, que significa que un evento desencadena en otro y este en otro y este en otro, entonces el análisis se hace a través de nodos con lo que se denomina un árbol de eventos. También tenemos las matrices de riesgo, donde lo que relacionamos es el impacto y la frecuencia. Y como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, si hablamos de información espacial, nosotros podemos relacionar las consecuencias con una frecuencia que va desde muy baja hasta muy alta, y las consecuencias van desde muy altas hasta insignificantes, determinando áreas para las cuales el riesgo es muy alto. Entonces, estos son diferentes enfoques según la información que yo tenga y los riesgos que yo esté estudiando. Se han utilizado más estas herramientas, por ejemplo, para determinar zonas de alto riesgo. Nosotros vamos a utilizar información interna de la organización para determinar el riesgo al que está sometido cada proceso de mi organización. Muy bien. Viendo esto entonces, el análisis de los riesgos implica diseñar y aplicar escalas para la valoración de la probabilidad y el impacto de cada riesgo. Voy a responder a dos preguntas. Para cada uno de los riesgos que yo he identificado, voy a responder a dos preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que el riesgo se materialice? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la magnitud de las consecuencias? El impacto de este riesgo sobre los resultados de mi proceso, de mi sistema. Empecemos con la probabilidad. La probabilidad es la probabilidad de la manifestación del riesgo, ya hemos dicho. Por lo tanto, debe tomar en cuenta la frecuencia de la actividad.
Importante, la probabilidad cuando hablamos de la empresa de procesos repetitivos debe considerar la frecuencia de la actividad. Veamos cómo vamos a hacer esto. En principio, la probabilidad va de 1 al 100%. También podemos utilizar una escala ordinal, porque hemos dicho vamos a utilizar un enfoque cualitativo y también un enfoque cuantitativo. Entonces, vamos a trabajar con una escala ordinal también. Y esta escala consiste en una serie de valores relativos a la probabilidad. Por ejemplo, muy probable, bastante probable, probable, improbable o muy improbable. Esta sería nuestra escala ordinal. Ahora, a esta escala ordinal nosotros le vamos a asignar probabilidades específicas. En una escala general tenemos entonces 0,9, 0,7, 0,5, 0,3 y 0,1. Si esto lo ponemos en formato de tabla, tenemos lo siguiente. La probabilidad la vamos a trabajar con una escala que va de 0,1 a 0,9. Si nosotros vemos, empezamos de 0,1 significa coincidencia extremadamente remota pero concebible. 0,3 significa coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido. 0,5, probabilidad de 0,5 significa una secuencia o coincidencia rara pero posible ha ocurrido. 0,7 es completamente posible, no sería nada extraño. Y 0,9 es el resultado más probable y esperado. Esto en cuanto a nuestra escala de probabilidad. Ahora, como decíamos al principio, una particularidad de los procesos y de las actividades en un sistema organizacional es que son recurrentes. Vuelven a pasar y a suceder una y otra vez. Por lo tanto, debemos considerar la frecuencia de la actividad que yo estoy analizando. Recordemos que yo he identificado los riesgos relacionados con las actividades o las etapas de los procesos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la actividad o de la etapa que estás analizando? Utilizando una misma escala en relación a la frecuencia de la actividad, la tarea, la etapa, 0,9 significará continuamente, muchas veces al día. 0,9. 0,7 significa frecuentemente, aproximadamente una vez al día. 0,5 ocasionalmente, de una vez a la semana a una vez al mes. 0,3 irregularmente, de una vez al mes a una vez al año. Y 0,1 raramente, cada bastantes años. Ya tendríamos entonces escalas para la probabilidad y la frecuencia. Está claro entonces que la probabilidad y la frecuencia son importantes para nosotros cuando analizamos el riesgo empresarial en un sistema organizacional, de hecho en los procesos y las actividades de un sistema organizacional. Por lo tanto, ahora vamos a cuantificar ambos aspectos. Nosotros hemos generado una misma escala y vamos a lograr un solo resultado. Por ejemplo, habíamos visto en el cuadro de ejemplos de la identificación de riesgos que había un riesgo que nos decía y nos hablaba de el llenado de formularios de pedidos. ¿Recuerdan? Lo que sucedía es que durante el llenado de estos formularios, el riesgo era un error en el registro de las preferencias. Este era el riesgo y esta era la etapa o actividad. Entonces, la etapa o actividad de llenado de formularios de pedidos es una actividad que se realiza muchas veces al día. En nuestra escala que acabamos de ver, eso sería un 0,9, muchas veces al día. Muy bien. Eso con respecto a la frecuencia. Ahora hablemos de la probabilidad. Dice, los errores de registro de preferencias sería una situación rara, pero posible. Ha ocurrido. Eso para nosotros en la escala que acabamos de ver es un 0,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Agarramos el 0,9 de la frecuencia y lo multiplicamos por 0,5. No este 0,5, sino el 0,5 de ponderación de la frecuencia. Y el resultado es 0,45. Luego agarramos este 0,5 acá y lo multiplicamos por 0,5 también. No es este 0,5, repito, es el 0,5 de la ponderación. Y me sale 0,25.
¿De dónde sale este 0,5 y este 0,5? Este 0,5 para mí es la manera en la cual nosotros ponderamos que la frecuencia y la probabilidad tienen el mismo nivel de importancia. Entonces, de un 100% de importancia que yo podría asignar a la frecuencia y la probabilidad, yo le voy a dar la mitad, 0,5, a la frecuencia y 0,5 a la probabilidad. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces recuerden que cuando ustedes estén haciendo la determinación o el análisis de la probabilidad, ustedes tienen que colocar 0,5 y 0,5. Muy bien, ¿cuáles han sido los resultados? 0,45 para la frecuencia, 0,25 para la probabilidad. Sumamos ambas partes y tenemos que 0,45 más 0,25 me da 0,7. 0,7 será el valor de la probabilidad considerando además la recurrencia de la actividad. 0,7 valor de la probabilidad que considera además la recurrencia, quiere decir la frecuencia de la actividad. Muy bien, veamos ahora la escala del impacto o de la consecuencia. La escala del impacto o de la consecuencia refleja la importancia de la consecuencia sobre los resultados deseados. Recordemos que los resultados pueden ser positivos o pueden ser negativos. Nuevamente vamos a trabajar con escalas ordinales que son relativas y que nosotros podemos ir ordenando desde muy alto, alto, moderado, bajo o muy bajo. A esta escala cualitativa nosotros vamos a asociar escalas numéricas. Por ejemplo, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. En este caso, si se fijan, estamos aplicando valores lineales. Sin embargo, también podríamos aplicar valores no lineales como punto, 0,5, punto 1, punto 2, punto 4, punto 8. Esta última, que es no lineal, refleja el propósito de la empresa de actuar más enfáticamente, porque si se dan cuenta, su máximo nivel ya es punto 8. En cambio, en este caso era punto 9. Recién cuando llega a punto 9, tiene un nivel de acción, o ¿qué podríamos decir? Implica un nivel de acción extraordinario porque es un nivel tremendamente alto. Pero en cambio en esta otra empresa que aplique este otro tipo de escala, desde el punto 8, ya estaríamos hablando del nivel máximo de valoración que puede tener. Como ejemplo, presentamos una escala de valoración del impacto o consecuencia para un proceso. Este modelo que nosotros vamos a presentar enseguida se puede utilizar para redactar en cada empresa una escala propia para los diferentes procesos que yo tenga en mi organización. Veamos. Tabla de impacto o consecuencia. Necesitamos nosotros de alguna manera cuantificar el impacto que pueda tener un riesgo en mi proceso, en mi sistema empresarial, en la misión de los procesos, en los resultados que deben generar estos procesos. Y eso es lo que vamos a hacer con este cuadro. Recordemos, yo tengo que conocer el impacto, las consecuencias y tengo que conocer la probabilidad. La probabilidad ya la he determinado, acabamos de ver. He determinado la probabilidad considerando además la recurrencia o la frecuencia de la actividad, pero ahora me falta la consecuencia, el impacto. Por lo tanto, lo voy a hacer con un cuadro como este. ¿Qué es lo que tengo acá? En la primera columna yo tengo el impacto en los clientes externos, impacto en los trabajadores, efecto o impacto en la eficiencia, considerando costos, tiempos, materiales, etc. Impacto relacionado con las consecuencias medioambientales que pueda haber, la afectación al medio ambiente, impacto en clientes internos, irreversibilidad del impacto, etc.
Y en cada uno de estos impactos, que son en diferentes aspectos relacionados con la misión, los objetivos de mi proceso, además, yo puedo determinar una consecuencia muy baja, baja, moderada, alta o muy alta. Veamos como ejemplo, impacto en los clientes externos. Le voy a poner punto 8 cuando afecta negativamente a los clientes de manera crítica. Le voy a poner punto 0,5 cuando afecta a los clientes negativamente de manera casi intrascendente, en relación al impacto en los propios trabajadores del proceso. Punto 8. Afecta negativamente a las personas y esto lo hace de manera crítica. Un impacto crítico en los trabajadores del proceso. Luego voy a poner un punto 0,5 cuando afecta a las personas negativamente de manera intrascendente. Otro ejemplo, y evidentemente, ¿no? Los puntos bajo, medio, moderado, intermedio, ustedes lo van llenando de acuerdo con este mínimo y este máximo. Luego, en cuanto a la eficiencia, ponemos un punto 8 cuando implica un incremento en el uso de recursos de un 40%, mayor a un 40%. Y le ponemos punto 0,5 cuando es un impacto insignificante, ya que el incremento en el uso de recursos es insignificante también. Estas escalas para la gradación y luego la puntuación del impacto de la consecuencia ustedes pueden encontrar en la literatura. Esta pueden utilizarla como ejemplo, pero es importante que ustedes mismos diseñen la tabla de acuerdo a la empresa. Incluso esta ponderación que va de punto 0,5 a punto 8 podría ir de punto 1 a punto 3, punto 5, punto 7 y punto 9. Eso ya es una decisión propia de la organización. Además, esta misma tabla no necesariamente se tiene que utilizar para todos los procesos de la empresa. Se puede utilizar una tabla diferente, por ejemplo, para los procesos estratégicos, considerando procesos estratégicos y procesos de servicio, considerando enfáticamente el impacto en los clientes internos, porque claro, si hablo de un proceso de GTH, un proceso de mantenimiento de compras, su impacto en los clientes internos, quiere decir en los otros procesos de la empresa, es algo que yo debería evaluar sí o sí. En cambio, cuando se trata de procesos operativos, a lo mejor va a ser una escala diferente donde considere de manera mucho más puntual el impacto en los clientes externos. Entonces, esta tabla funciona únicamente para establecer una línea base para la valoración del impacto. La puntuación total del impacto será la suma de cada una de las valoraciones para cada criterio. Yo voy a agarrar y el impacto en cliente, punto 1, impacto en los trabajadores, punto 2, impacto en la eficiencia, punto 4, impacto en el medio ambiente, punto 0,5. Lo que voy a hacer yo entonces es sumar cada una de las valoraciones y luego voy a dividir entre el número total de criterios. En este caso serían 1, 2, 3, 4 criterios. Entonces voy a agarrar punto 5, punto 2, punto 1, punto 4, voy a sumar todo eso y lo voy a dividir entre 4. Este valor va a ser redondeado aplicando una apreciación cualitativa a partir de un análisis en equipo. Muy cierto. Nosotros hacemos una suma, luego hacemos una división y luego aplicamos un criterio cualitativo para utilizar este valor en la tabla que vamos a ver enseguida. Continuando entonces con nuestro ejemplo. Consecuencia, pedido que no refleja lo deseado por el cliente. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Recuerdan? Nosotros estábamos trabajando con el ejemplo de el llenado de formularios de pedidos. Entonces, al llenar los formularios de pedidos, había errores en los registros de preferencias de los clientes. ¿Y cuál era la consecuencia? Un pedido que no refleja lo que el cliente desea.
Pregunta, ¿cuál será el impacto? Pues de acuerdo con nuestra tabla, nosotros vamos y aquí la empresa está trabajando con 3 criterios. Muy bien, 3 criterios considerando prioritario impacto en el cliente, impacto en la eficiencia y la irreversibilidad. Muy bien, en el criterio 1, impacto en el cliente, le ha dado una valoración de 0.8, que de acuerdo con nuestra tabla significaba que afecta críticamente al cliente externo. Negativamente de manera crítica. Por eso le he dado un 0.8. Criterio en la eficiencia. 0.4. Porque hay un incremento de uso de recursos entre un 20 a un 40%. Y criterio de irreversibilidad 0.8, porque es completamente irreversible. ¿Qué vamos a hacer ahora que habíamos dicho? Que nosotros vamos a sumar todas estas puntuaciones y luego vamos a dividir estas puntuaciones entre el total, que sería 3. De aquí entonces sale un valor de 0,66. Y es aquí donde entra en juego la valoración subjetiva del impacto, porque me sale 0,66, que se puede redondear de acuerdo con la tabla que vamos a ver enseguida a 0,4 o 0,8. La decisión depende siempre del equipo decisor. Recordemos, he sumado los 3 impactos y los he dividido entre 3, de ahí he obtenido el valor de 0,66. Ahora, si este valor lo redondeo a 0,8 o 0,4, que son los valores que están en la tabla que voy a ver enseguida, la decisión depende del equipo de trabajo. Entonces, las escalas para medir el impacto no necesariamente son las mismas para todos los procesos de la empresa. Les repito, por ejemplo, si hablamos de procesos estratégicos o de servicios, procesos de apoyo, no debe faltar el cliente interno, que para nosotros es clave porque somos procesos de apoyo. Y para los procesos operativos, el criterio de cliente externo es el que no debería faltar. Muy bien, entonces hasta este momento, ¿qué hemos determinado? Hemos determinado la probabilidad y ahora hemos cuantificado la consecuencia o el impacto. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Con esos 2 datos vamos a utilizar la tablita que tenemos aquí. Definida entonces en puntajes la probabilidad total y el impacto, pasamos a la matriz del nivel de riesgo. Y esta matriz ustedes ya la deben conocer. Esta herramienta permite analizar el nivel de riesgo basándonos en la combinación de escala de probabilidad de impacto o consecuencia. Tenemos el riesgo alto en rojo, riesgo moderado en amarillo y el riesgo bajo en condición verde. Probabilidad entonces, aquí es que nosotros vamos a colocar la probabilidad que hemos encontrado. El impacto o consecuencia, aquí es donde vamos a ubicarnos en uno de estos puntos. Entonces, si recuerdan, la probabilidad es 0,7 y el impacto 0,8. De hecho, el impacto, si recuerdan, era 0,66, pero nosotros con nuestro, estaría más o menos por aquí en medio, nosotros con nuestro equipo, de manera, con una apreciación cualitativa, con criterio experto, decidimos redondear a 0,8 o redondear a 0,4. Es posible también que le suceda lo mismo con la probabilidad. En este caso, con nuestros números y nuestros datos nos ha salido 0,7. Pero podría salirnos 0,6. Entonces es el equipo de trabajo el que decide con un análisis cualitativo redondear a 0,7 o redondear a 0,5. Ajustándome entonces a esta probabilidad y a este impacto, es que, siguiendo con el ejemplo, con una probabilidad de 0,7 y un impacto de 0,8, yo tengo un nivel de riesgo de 0,56 que está en la categoría de muy alto y por eso está en condición roja. Determinado el nivel de cada riesgo, se tiene ya un buen criterio para establecer prioridades, porque tú vas a hacer este análisis para cada uno de los riesgos que has identificado y ya puedes establecer prioridades. Porque habrá algunos riesgos que estén en 0,72, otro en 0,56, 28, 36, etc. Utilizando de manera muy sencilla nuestro cuadro que lo que hace es considerar el impacto y la posibilidad.
la probabilidad. El nivel de riesgo que nosotros encontramos aquí, en nuestro caso nos ha salido 0,56, es el riesgo inherente. Es el que existe por la coyuntura de la organización, de acuerdo a la frecuencia con que realizamos las actividades y también de acuerdo con la naturaleza de los resultados que nosotros queremos lograr. Riesgo inherente entonces se llama este que hemos encontrado hasta ahora. Y ojo, esto es antes de considerar controles internos que vamos a ver a continuación. Nosotros le llamamos al riesgo que hemos encontrado riesgo inherente hasta este punto. Muy bien, pasamos ahora a el paso 4, que es la evaluación final del riesgo. Para conocer el nivel de riesgo real en la empresa es necesario contrastar este riesgo con los controles que la organización realiza en la actualidad y con los controles mejorados. Es decir, nosotros hemos determinado el riesgo inherente. Ahora vamos a mejorar los controles. Aplicamos estos controles y recién vamos a tener una evaluación final del riesgo. Veamos la naturaleza del control. Los controles son mecanismos que modifican la probabilidad o el impacto del riesgo. A ver, estos términos, esta expresión nos tiene que quedar muy clara. Un control, ¿qué hace? Modifica la probabilidad o modifica el impacto o la consecuencia. Eso es lo que hace un control. Los controles pueden ser preventivos cuando se realizan antes de la actividad. Hay una herramienta de control preventivo que todos conocemos y aplicamos. Preventivo, control preventivo, es la capacitación. Antes de hacer algo tienes que capacitar y tienes que entrenarte. Eso es un control preventivo, se realiza antes de la actividad. Luego, los controles pueden ser concurrentes. Estos son los que se realizan mientras se desarrolla la actividad. A tiempo que tú vas haciendo algo, vas revisando, vas controlando, vas verificando al mismo tiempo que realizas la actividad. Eso es un control concurrente. Y luego hay también los controles posteriores que se realizan después de una actividad. Has terminado de hacer algo, ahora revisas, verificas, validas. Entonces, un control realmente integral significa que es preventivo, es concurrente y es posterior. Adicionalmente, no debemos también olvidar las correcciones, que son aquellas acciones que permiten restablecer una actividad después de que se ha detectado la materialización del riesgo. Y las acciones correctivas, que son las que apuntan a eliminar la causa principal de un riesgo. A su vez, también los controles pueden ser de gestión. Un control de gestión, por ejemplo, es el seguimiento de planes, los indicadores, tableros de control, seguimiento de cronogramas, evaluación del desempeño, monitoreos, etc. Esos son controles de gestión. Los controles operativos, por ejemplo, pueden ser conciliaciones, que quiere decir tú y yo revisamos, verificamos firmas, aplicamos checklist, hacemos registros controlados, segregamos funciones, usted puede hacer solo esto y usted solo esto, damos niveles de autorización, custodia apropiada, procedimientos formalizados, implementados, seguridad física, personal capacitado, aseguramiento. Estos son controles operativos. Y también tenemos controles legales, reglamentos, políticas, códigos que nos dicen esto está prohibido, esto se debe hacer siempre, esto no se debe hacer nunca. Esos son controles legales. De acuerdo con las políticas de la empresa en cuanto a la gestión de riesgos, para cada nivel de riesgo considerado en rojo se debe definir los controles que vamos a aplicar nosotros para reducir la probabilidad o el impacto. Entonces, no quiere decir que en todas las empresas todos los riesgos en rojo tienen que ser atendidos. Depende, como dice acá claramente, depende de las políticas de la organización. Sería, no obstante, lo más recomendable. Así que pasamos a el análisis de los controles.
Es posible que en la organización ya se esté realizando algún tipo de control sobre un determinado riesgo. Nosotros recordemos que estamos analizando riesgo por riesgo y es posible que la empresa ya esté aplicando algún tipo de control. Entonces, estos controles que se están llevando adelante deben ser descritos y deben ser analizados. En esta etapa debemos explicar cómo funciona un control, si es preventivo, si es concurrente, si es posterior, si es legal, operativo, de gestión. Y luego vamos a describir unos controles, pero que sean mejorados. Sobre los que estamos ahorita describiendo, vamos a mejorar. A partir del análisis que hemos realizado, nosotros vamos a proponer controles mejorados buscando siempre reducir el nivel de riesgo. ¿Cómo se reduce el nivel de riesgo? Reduciendo la probabilidad o el impacto o consecuencia. Muy bien, entonces, recordemos, podemos aplicar una tabla en la cual nosotros vamos a escribir los riesgos que ya hemos determinado. Y aquí lo que voy a hacer es escribir el riesgo y voy a describir el control existente. Luego el control propuesto y las actividades concretas que se van a realizar. Veamos, el riesgo voy a escribirlo acá, luego el control existente. Si es preventivo, legal de gestión operativo, si es contingente, legal de gestión operativo, si es posterior, legal de gestión operativo. Y luego voy a presentar el control propuesto, el preventivo, el concurrente o contingente y el posterior. Luego, veamos un ejemplo con el mismo caso que hemos estado viendo. Pedido que no refleja lo deseado por el cliente. Control existente. Preventivo, ¿no? Aquí está, es el primero que tengo que colocar y describir. A los vendedores se les presenta un formulario, nada más. Se les entrega el formulario y ellos tienen que llenarlo. Luego, contingente o concurrente. Para el registro de requisitos se utiliza un formulario simple. Es un formulario clarito donde dice colores, fecha de entrega, cantidad, unidades, etc. Muy bien. Y en relación al control posterior, no se realiza control posterior al finalizar el registro. Muy bien. ¿Cuál sería el control propuesto entonces? En relación al preventivo primero. No solo se les va a los vendedores entregar el formulario, sino que se va a realizar una formación específica en cuanto al manejo y llenado del formulario. Luego, en cuanto a el control contingente o concurrente, se va a diseñar un formulario nuevo que facilite el autocontrol. Después de cada punto, ellos van a tener que revisar si han llenado bien el punto. Y luego, en relación al control posterior, ahora no se realiza ningún control posterior, pero el propuesto, nosotros vamos a hacer un control posterior que va a ser revisión final antes de la conclusión del registro del pedido. Vamos a hacer una revisión total antes de dar por concluido el registro de un pedido. Muy bien, actividades concretas que tengo que incluir entonces, ¿dónde? En mi diagrama de proceso. Por ejemplo, actividad de formación para vendedores nuevos. Todos los vendedores, antes de llenar pedidos, tienen que tener una actividad de formación y esa es una actividad que tengo que aumentar en mi diagrama de proceso, en mis procedimientos, ¿verdad? Incluso ya puede estar esto en mi plan de acogida del trabajador, de un vendedor nuevo. Luego, otra actividad concreta que tengo que añadir es que se añade una actividad final de revisión conciliada y firmada por el cliente. Entonces no solamente al terminar de llenar un formulario de pedido, yo voy a decir esto está correcto como vendedor, sino que le voy a mostrar al cliente y con él tengo que revisar punto por punto y eso es conciliar. Y luego recién, si todo está correcto, una firma acá, por favor. Fíjense cómo hemos pasado de un control existente, preventivo, contingente y posterior, a un control propuesto con modificaciones, actividades concretas que deben ser incrementadas en mi diagrama de proceso, en mis procedimientos, en mis instructivos, en mi plan de acogida, etc. Los controles resultantes que aquí yo estoy proponiendo deben ser bien diseñados, deben ser implementados y luego también deben ser mantenidos. Lo que tenemos que hacer ahora es medir el efecto del control
que nosotros estamos proponiendo, que nosotros queremos implementar. Veamos, la aplicación de estos controles, porque no va a ser un solo control, ¿no? Seguramente van a ser varios controles, porque los controles se dirigen a reducir la probabilidad o la consecuencia de cada riesgo. Entonces, para cada riesgo tengo pensado controles diferentes. Entonces, la aplicación de estos controles nos va a dar un nuevo nivel de riesgo denominado riesgo residual. Este riesgo residual se estima a partir de la siguiente tabla. Fíjense, si el control que estoy proponiendo es muy adecuado, me va a permitir reducir un 81% o más del nivel de riesgo. Si el control que yo estoy proponiendo es deficiente, me va a permitir reducir el nivel de riesgo entre un 1 hasta un 30% máximo, y así va nuestra escala desde muy deficiente hasta muy adecuado. Veamos, ¿cómo sería un control muy adecuado? Un control muy adecuado es un control integral. ¿Qué significa control integral? Que es un control que se realiza antes, durante y después, que es preventivo, que es contingente o concurrente y que es posterior. Además que es un control que es legal, es de gestión y es operativo también. Además que este control, eso significa, ¿no?, que es integral, que se ha definido formalmente y que ocurre de forma eficaz. O sea, que es fácil de que se mezcle con la rutina organizacional que tiene la empresa. No es difícil de implementar. Por su parte, vámonos al otro extremo. Un control muy deficiente es cuando los controles no se han definido explícitamente, no se realizan constantemente y evidentemente, si no se han definido explícitamente, no son integrales. Nuevamente, ¿qué significa un control integral? Significa que es preventivo, contingente y posterior, que es legal, que es de gestión y es operativo también. Entonces, para que un control sea muy adecuado, tiene que ser integral y tiene que mezclarse con la rutina organizativa. No tiene que ser algo muy difícil como que para que los trabajadores desarrollen resistencia ante este control. Esa es la idea. Fíjense que va a ser para nosotros todo un reto desarrollar controles adecuados. Siguiendo con nuestro ejemplo. El control propuesto es que se realizará una formación específica en cuanto al manejo y al llenado de formularios. Se va a diseñar un formulario nuevo que facilite el autocontrol después de cada punto registrado, y el control posterior será la revisión final y firma antes de la conclusión del registro del pedido. Fíjense, todo esto es el control propuesto. Este control se considera muy adecuado, reduciendo en un 85% el nivel de riesgo. ¿De dónde he sacado el 85%? ¿Qué te dice? Si el control es muy adecuado, puede reducir de un 81% a más el nivel de riesgo. Entonces, nosotros hemos considerado que puede ser hasta un 85%. Muy bien, ahora, ¿cuánto es el 85% de 0,56? Es 0,45. Entonces, 0,56 menos 0,45, nuestro nuevo nivel de riesgo va a ser 0,10. 0,10 se encuentra en el área amarilla y entonces se considera un riesgo moderado. Por lo tanto, mi riesgo residual es de 0,10. Riesgo moderado y ya no amerita mayor tratamiento. ¿Cómo he podido reducir el nivel de riesgo? Diseñando un control integral que se convierte en rutina organizativa sin mayor complicación. Paso 4. Tratamiento del riesgo. En cada riesgo que yo he identificado voy a aplicar controles y voy a determinar el riesgo residual. Ahora, si a pesar de los controles el riesgo continúa en rojo
Este riesgo residual debe ser sometido a un tratamiento del riesgo. Opciones de tratamiento pueden ser reducir. ¿Qué significa reducir? Recuerden aquí la homeostasis. Implica la búsqueda constante de reducciones de probabilidad o el impacto o ambas cosas a la vez. Por ejemplo, mejora continua que se plasma en modificación de los procedimientos de los instructivos. Entonces vamos a trabajar en modificar procedimientos instructivos de tal manera que podamos reducir el nivel de riesgo y ese va a ser el tratamiento que le vamos a aplicar. Ahora, puedo optar también por evitar. En este caso se trata de la morfogénesis. Aquí lo que vamos a hacer es tomar medidas encaminadas a prevenir la materialización y se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales. Rediseño, eliminación de materiales, cambio de máquinas, cambio de método, pero de una manera radical. Ese es el tratamiento que se denomina evitar. Otro tratamiento del riesgo implica compartir o transferir el riesgo. Por ejemplo, no vamos a asumir nosotros todo el riesgo. Compartimos una parte del riesgo asegurando nuestra máquina, asegurando a las personas, asegurando, yo qué sé, los equipos, la mercadería, los productos. Una manera entonces de compartir o transferir el riesgo es con los seguros. Luego tenemos contratos de riesgo compartido con un socio que decimos, bueno, si sale bien estupendo y si sale mal, mitad y mitad, asumimos tú y yo. O la tercerización o el outsourcing, que lo haga otro y nosotros le pagamos por su servicio. Finalmente, también podemos hablar de asumir el riesgo. En caso de que el riesgo no se puede reducir más, entonces la pérdida residual probable se acepta y se elaboran planes de contingencia. ¿Qué es ser un plan de contingencia? Es un paso a paso de lo que voy a hacer cuando este riesgo se materialice. Pero no me va a sorprender. ¿Por qué? Porque yo ya lo he pensado y yo ya he diseñado para estos riesgos que a pesar de los controles siguen en rojo y estoy decidiendo asumir un plan de contingencia. Los tratamientos que yo elija deben ser valorados considerando una relación beneficio-costo. Una combinación de métodos también puede ser posible, ¿verdad? A lo mejor yo voy a aplicar una morfogénesis, un cambio radical para evitar y luego además voy a aplicar un seguro. Entonces yo puedo mezclar diferentes tratamientos. Independientemente del tratamiento que se utilice, es indispensable que a las actividades de tratamiento se les asigne un responsable. ¿Quién va a ser responsable de contratar el seguro? ¿Quién va a ser responsable de aplicar modificación a los procedimientos de este proceso? ¿Quién se va a encargar del cambio de materiales, el cambio de máquinas? Tiene que haber un responsable. Este responsable debe hacerse cargo del plan de contingencia en el caso de que yo haya decidido asumir, por ejemplo, el riesgo. Un plan de contingencia lo que va a tener son los procedimientos, el paso a paso que vamos a seguir en caso de que el riesgo se materialice. Como resultados de todas estas actividades, los diagramas de proceso van a ser ajustados, ¿verdad? Porque incluso los controles, recuerdan, implican actividades nuevas que yo tengo que colocar. Tengo que poner en mi diagrama y eso va a llevar a un cambio en los procedimientos y un cambio en los instructivos. Aquí entonces yo ya puedo esperar una versión final de los procedimientos. Una ficha de riesgo por proceso puede adoptar la forma de un cuadro, resumen, que muestra cada uno de los pasos llevados a cabo para el levantamiento del riesgo como se sugiere a continuación. Fíjense ustedes, aquí dice proceso. Por ejemplo, aquí podría colocar planificación. Misión, ya tenemos, ¿no? Objetivos, puedo colocar aquí los objetivos. Luego, aquí voy a analizar el riesgo 1, 2, 3, 4, así en diferentes filas, identificado en las diferentes actividades de este proceso. O a lo mejor ustedes quieren colocar aquí una columna de actividades y recién colocar el riesgo. Perfectamente válido también.
luego voy a tener la probabilidad, voy a tener el impacto. Ustedes aquí ya saben, probabilidad, frecuencia. El impacto puedo determinar aquí en diferentes columnas, en el trabajador, en la eficiencia de los procesos, en el cliente externo, irreversibilidad. Aquí puedo colocar varias columnas. Y luego el nivel de riesgo inherente. Luego puedo hacer una descripción del control actual. Luego puedo hacer aquí aumentarle una columna con la descripción del riesgo propuesto para que se vea la diferencia entre el control actual y el riesgo propuesto. Y luego voy a determinar el nivel de riesgo residual. En función del nivel de riesgo residual, yo tengo que determinar el tratamiento o los tratamientos para cada riesgo. Y luego responsables. Y si ustedes consideran apropiado, aquí también el presupuesto o cronograma de actividades con un link. De esta manera, para cada proceso yo ya tengo los riesgos identificados. Si yo aquí lo que coloco es, en vez de colocar actividades, colocar además una primera columna con el proceso, voy a tener el mapa de riesgos de mi organización. Un mapa de riesgos lo que hace es mostrarme, primera columna, los procesos, segunda columna, las actividades, tercera columna, los riesgos identificados y luego todo lo que les acabo de mencionar. Recuerden que este es un esqueleto que yo les estoy presentando. Ustedes todo esto deben mejorarlo a partir de todo lo que hemos explicado en esta presentación. Reitero entonces, una ficha de riesgo será esta, por ejemplo, donde yo agarro un proceso y describo todos los riesgos que pueda tener. Ahora, si yo quiero analizar un riesgo por sí solo, lo que hago es imprimir todos estos datos para un solo riesgo. Si yo deseo ver todos los riesgos de mi empresa, de mi sistema organizacional, pues yo agarro todos los procesos, coloco acá en las columnas y puedo ver, yo que sé, tengo 8 procesos, para los 8 procesos, ¿cuáles son los riesgos? Nuevamente puedo incluir, reitero, más columnas aquí porque imagínense, solamente para la etapa de identificación del riesgo. Ahí he generado una tabla con varias columnas, porque si ustedes recuerdan, teníamos la descripción del riesgo, la causa, el origen, la consecuencia. Entonces, todo esto yo puedo colocarlo en este cuadro. Estas fichas de riesgos, nosotros, o este cuadro o mapa de riesgos, si lo hago para el total de la empresa, debemos revisar esto de manera permanente. Y si es necesario hacer ajustes a nuestros tratamientos, porque aquí están los tratamientos que voy a hacer de acuerdo con las modificaciones de las circunstancias. Cuando venga alguien y detecte un riesgo nuevo, ¿qué tengo que hacer? Incluirlo aquí porque el riesgo está relacionado con una actividad y esa actividad está relacionada con un proceso. Y tengo que incluir aquí determinar probabilidad de impacto a nivel inherente, luego de los controles, nivel residual, tratamiento y responsable. Así es que yo voy a gestionar los riesgos de mi organización. Este monitoreo que yo voy a hacer debe garantizar que los controles sean eficaces y sean eficientes, los controles que yo he diseñado. Luego, obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo. A lo mejor nos hemos dado cuenta que esto había tenido una consecuencia terrible en el medio ambiente. Entonces hay que actualizar la valoración, por ejemplo, del impacto. Analizar y aprender lecciones de los eventos. Cuando nos sucede algo, nosotros tenemos que aprender de lo que está sucediendo. Incluir tendencias, éxitos, fracasos para mejorar nuestro mapa de riesgos. Mapa de riesgos se llama cuando es de toda la organización, de cada uno de los procesos. Inciso D. Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir la revisión y el tratamiento, la revisión de los tratamientos de riesgo y establecer un orden de prioridades. Claro que si yo tengo mi mapa de riesgos claro, yo sé qué procesos están más expuestos a riesgos, tienen mayor prioridad en cuanto a tratamiento de riesgos, qué riesgos tienen un rojo más fuerte, porque no todos los rojos son iguales.
¿verdad? Por eso también hacemos un análisis cuantitativo. Entonces, ya sé cómo priorizar. Finalmente, identificar nuevos riesgos que puedan surgir. Es importante hacer notar que la información de cada ficha puede unificarse en una sola tabla y, como les decía, ¿no? Esto se denomina mapa de riesgos. Ahora, las oportunidades son tratadas de la misma manera, pero en este caso puede conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de productos, apertura de mercados, ¿verdad? Ya es con una connotación completamente diferente. El riesgo, lo que nosotros queremos reducir, evitar, transferir o en último caso asumir. Pero en el caso de las oportunidades, nosotros más bien queremos aprovechar esas oportunidades y para eso podemos llevar adelante las prácticas que mencionamos acá. Muy bien, pasamos ahora al punto 621 de la norma. Aquí la organización nos dice la norma que la organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y los niveles pertinentes, para los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de la calidad. Ese es el primer punto. O sea, ¿de dónde salen los objetivos de la calidad? De la política de la calidad. Los objetivos deben ser medibles. Deben tener en cuenta los requisitos que nosotros como empresa cumplimos. Deben ser pertinentes para la conformidad de los productos y los servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. Deben ser objeto de seguimiento, deben comunicarse y actualizarse según corresponda. De todo esto, la organización debe mantener información documentada en relación a los objetivos de la calidad. Muy bien. Los objetivos de la calidad deben ser medibles, y me lo acaba de pedir la norma, consistentes con la política. Entonces, nosotros esto lo hemos visto con detalle. Sabemos que los objetivos deben ser SMART. ¿Qué significa para nosotros SMART? Significa objetivos específicos, definir exactamente lo que se quiere lograr. Deben ser medibles para que sea posible determinar cuánto se ha logrado, en cuánto nos hemos acercado o nos hemos alejado del logro de este resultado. Nosotros trabajamos normalmente con rangos. Deben ser alcanzables en términos realistas, en función de las características que tengas en cuanto a tus recursos, tus equipos, las personas, etc. Luego deben ser relevantes en función del objetivo, de la estrategia que tú tengas como organización para las personas responsables de alcanzar estos objetivos. Deben ser objetivos importantes, deben ser objetivos realistas que se puedan conseguir. Y luego deben ser objetivos ajustados en el tiempo, considerando plazos y obviamente tampoco significa que yo lo voy a hacer cuando tenga tiempo. No, no, no. Tienen que ser ajustados dentro de una coherencia de tiempos. Dentro de un paso 1, esto me va a tomar 2 semanas. Paso 2, 3 semanas. Paso 3, no, esto me toma un día. Y luego lo otro, uy, eso me va a tomar 15 días. Entonces, ajustados en el tiempo, coherentes en el tiempo. Punto 622. Al planificar cómo lograr los objetivos de la calidad, la empresa debe determinar qué cosas se va a hacer, qué recursos se van a requerir, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se van a evaluar los resultados. Los objetivos deben ser objeto de seguimiento y deben ir desgranándose en una cascada. Es decir, los objetivos de todo el sistema de gestión de la calidad luego tienen que derivarse a objetivos en los procesos y los procesos tienen propietarios de proceso. Y estos propietarios de proceso desdoblan estos objetivos y dicen, para esto, en la actividad 1 hay que hacer aquello, en la actividad 2, en la actividad 7, en la actividad 8, y de esto van a ser responsables y tales trabajadores. Entonces, por eso decimos que vamos trabajando en cascada a lo largo de todos los niveles de la organización. Entonces, nosotros tenemos desde propietarios de procesos, obviamente el director de la empresa es el máximo responsable. Luego tenemos propietarios de proceso y luego tenemos empleados o los que forman parte del equipo de trabajo de los procesos.
En este sentido, como documentos de apoyo podemos utilizar la norma 66175, que es una norma que nos habla específicamente del despliegue de objetivos, así en forma de cascada. Luego también hemos conocido la herramienta del scorecard, que nos dice, nosotros dentro de la empresa debemos trabajar con objetivos de aprendizaje y crecimiento, objetivos en los procesos internos, objetivos en el cliente y objetivos financieros, ¿verdad? Que serían en los niveles más altos de la organización. Entonces el scorecard también nos ayuda a hacer un despliegue de objetivos. La organización, por lo tanto, nuestra empresa, debe contar con objetivos concretos para cada uno de los niveles de la empresa. Y estos objetivos se tienen que cumplir de acuerdo con los procedimientos que nosotros tenemos en nuestro sistema de gestión de la calidad, considerando las especificaciones que debemos cumplir en nuestros productos, en nuestros servicios. Todo esto también está reflejado en un plan operativo. El plan operativo, recordemos que nos da un objetivo en la parte de arriba y luego nos da meta 1, meta 2, meta 3, meta 4. Para la meta 1, responsable, equipo de trabajo, presupuesto, tiempo estimado y etcétera. Un plan operativo entonces sería lo más aconsejable para cada objetivo de la calidad. La falta de cumplimiento de cualquiera de estos objetivos dará como resultado una revisión inmediata de la planificación operativa o la planificación estratégica con la responsabilidad directa de los implicados en los procesos. Porque como hemos dicho, máximo responsable, director general, luego vienen los propietarios de los procesos y luego cada uno de los trabajadores de la organización. Hablemos ahora de la planificación de los cambios. Cuando una organización determina la necesidad de cambios en su sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. ¿Cómo hago? ¿A qué se refiere con esto de la manera planificada? Recordemos nosotros que yo ya tengo documentación para cada uno de mis procesos. Entonces, esta documentación es la estructura de mi sistema de gestión de la calidad. Y si yo cambio algo, habíamos dicho, si yo cambio el procedimiento de producción, es posible que cambie algo en el procedimiento de mantenimiento. Entonces, siempre tengo que prever la integridad de mi sistema y a eso se refiere este punto. Entonces, la norma nos dice que la organización debe considerar el propósito de los cambios y las consecuencias potenciales. Aquí está, la integridad del sistema de gestión de la calidad, la disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Cuando sea necesario realizar algún cambio, este cambio en mi sistema de gestión de la calidad debe estar claramente definido y debe estar aprobado por quien nosotros hayamos decidido, por quien tenga esa responsabilidad. Normalmente nosotros, la responsabilidad para modificaciones en los procesos están bajo la tutela del propietario del proceso, pero modificaciones para el sistema están bajo la responsabilidad del director o gerente de la empresa, de todo el sistema organizacional. Los cambios que vayamos a hacer deben someterse a revisiones, verificaciones y validaciones cuando nosotros consideremos oportuno. Los cambios que se hagan en el sistema deben seguir la misma lógica de análisis que se haya seguido para establecer las acciones que existían en un principio. Es decir, en un principio, tú cuando querías establecer un procedimiento, un instructivo, un formulario, etcétera, lo trabajabas en equipo, lo revisabas en equipo, luego lo implementabas en equipo si estaba aprobado, pues los mismos pasos tienes que seguir cuando tú quieras cambiar algo. Y luego mantener los soportes documentales actualizados. Esto nuevamente para que tu sistema mantenga su integridad. Es muy probable que se afecten planes operativos de la empresa y se modifiquen responsabilidades, lo cual debe ser comunicado de manera oportuna. Es decir, va a ser plasmado también en nuestro organigrama, en nuestras fichas de funciones. Cuestionario.
que deben completar. Pregunta número 1. Explique paso a paso cómo se realiza el tratamiento de riesgos. Ustedes pueden empezar a trabajar con el procedimiento que van a diseñar para su empresa. Y a medida que ustedes vayan explicando lo que se debe hacer, van redactando su procedimiento para su empresa. Luego, punto 2. ¿Cómo se tratan las oportunidades en la empresa? Aquí es una propuesta suya. Recordemos que la metodología está dada, no obstante, el enfoque tiene que ser diferente. Escalas y alternativas existen en el material que nosotros disponemos ahora de manera gratuita y de libre descarga en Internet. Entonces, a partir de lo que hemos visto ahora, ustedes propongan cómo podrían hacer en sus empresas el análisis de oportunidades. Tercero, explique cómo se establecen los objetivos de un sistema de gestión de la calidad. Hemos dicho a partir de la política, ¿no ve? Y luego lo que se tiene que hacer es un despliegue en forma de cascada. Luego, última pregunta, ¿qué es el control de cambios? Explique. El avance para el proyecto, pues será para el punto 6.1 el procedimiento para el análisis de riesgos y oportunidades. Ustedes entonces van a desarrollar el mapa con las columnas que también les he ido sugiriendo, aparte de las que les he presentado, y las fichas, ¿verdad? Para cada proceso, o incluso si ya tienen todo el mapa, se puede imprimir para cada riesgo. Luego, punto 6.2, procedimiento para la determinación, el despliegue de objetivos, considerando poner siempre los indicadores y la planificación de cambios. Este sería entonces el avance para el proyecto en relación al punto 6, que es el que hemos visto esta semana. Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer y tu actitud determina que también lo haces. Para cualquier duda y material adicional, www.labcalidad.wordpress.com. Muchas gracias por su atención.